Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de análisis 1. Bueno, en esta clase vamos a estudiar el tema de extremos locales. Nosotros vimos hasta ahora cómo buscar un máximo o un mínimo, y lo primero que vimos es el teorema de Fermat, que nos decía que si alguien era un máximo o un mínimo, entonces el gradiente en ese punto debía ser 0, 0, ¿no? Esto en dos variables. Bueno, y ahora lo que vamos a ver en esta clase es cómo terminar de definir si ese candidato, digamos, a máximo o mínimo, ¿no? Ese punto crítico resulta ser realmente un máximo o un mínimo, y en esta clase nos vamos a focalizar en locales. Para eso vamos a empezar viendo el criterio que nos define si alguien es un máximo o un mínimo en una variable. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que se llama el criterio de la derivada segunda. Entonces, vamos a tomar una función, ¿sí? Como siempre, definida en un intervalo abierto, de R en R, y vamos a pedirle que f sea de clase C2. Recordemos que habíamos dicho que era de clase C2, era que tuviera hasta segundas derivadas y que esta segunda derivada fuera una función continua. Y entonces empezamos diciendo, como dijimos recién, vamos a tomar x0 un punto crítico, ¿no? Entonces estamos buscando candidatos a máximos y mínimos y encontramos un punto donde la derivada, en este caso, un punto crítico, esto era un punto donde la derivada vale 0, ¿no? Entonces tenemos nuestro punto crítico y queremos terminar de definir si resulta ser un máximo, un mínimo o no. Acuérdense que podía pasar que, ¿no? Como la función x cubo en el 0, que su derivada en el 0 vale 0, pero no es ni máximo ni mínimo. Entonces queremos clasificar eso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, lo que vemos es que como la función es de clase C2, sabemos que podemos hacer Taylor, ¿no? Taylor de orden 2, alrededor de x0. Entonces vamos a escribir que la f de x, recordemos la fórmula del polinomio de Taylor, era que es f en x0 más la derivada en x0 por x menos x0 más la derivada segunda en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado más el resto 2, ¿no? Donde, recordemos, el resto 2 tenía esta característica que si dividía por x menos x0 al cuadrado tendía a 0, o sea que cuando x se acerca de x0, el resto 2 está tendiendo a 0 con una velocidad más rápida que el x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, para nosotros lo que vamos a pensar es que esto es muy chiquito respecto del x menos x0 y con eso nos va a alcanzar. Entonces, recién dijimos que estamos parándonos en un punto crítico. Entonces, si estamos en un punto crítico, ¿qué información nos da? El polinomio de Taylor. Este término no está, ¿no? Recordemos que justamente un punto crítico es que la derivada ahí vale 0. Y entonces lo que nos queda es que f de x se va a escribir como f de x0 más entonces lo que quiero que miremos esta parte, o sea, el polinomio de orden 2 que nos quedó en este caso y que resulta ser fácilmente para estudiar, muy fácil para estudiar, porque no es otra cosa que un corrimiento de la función x cuadrado. Acuérdense que si miro solo la función x cuadrado, ¿no? Es una parábola fácil de graficar, y esto es un corrimiento en el eje de las x al x0 y en el eje de las y's al f de x0. Entonces voy a graficar eso, ¿sí? Entonces esto es el polinomio de Taylor de orden 2, ¿no? Y quiero graficar distintas situaciones que podríamos tener. Imaginemos que este es el x0 y que este es el f de x0. Entonces, ¿qué tipo de parábola es esa? Bueno, recordemos que una parábola va a ser lo que se llama condenta, ¿no? O sea, cóncava hacia arriba, si
el factor que multiplica, ¿sí? El término que multiplica a x cuadrado era positivo, es contenta, y si el factor que multiplica al x cuadrado es negativo, es triste, ¿no? Y entonces voy a graficar esas dos posibilidades. Entonces sería una parábola más o menos así, dependerá más abierta, más cerrada, de acuerdo a cómo sea el factor f, la segunda derivada en x0, ¿no? Si, acuérdense, es más abierta, más cerrada, ¿no? De acuerdo al a, como se escribe en la fórmula de la cuadrática. Pero lo que sí sabemos es que va a tener esta pinta si la derivada segunda es positiva, ¿no? Está corrida al x0 y subida al f de x0. Y por otro lado va a tener esta pinta, algo así va a ser, si la derivada segunda es negativa, ¿no? Contenta o triste. Bien, y entonces lo que estamos viendo es que la f no es que es exactamente, acá estoy graficando el polinomio, ¿no? Esto sería un gráfico aproximado del polinomio de orden 2. ¿Sí? Va a tener esta pinta, este polinomio de orden 2. La f no es exactamente el polinomio de orden 2, pero es esencialmente el polinomio de orden 2, salvo por este resto 2 que es muy chiquitito comparado con esto. Entonces la idea es que lo que me está diciendo el polinomio de orden 2 justamente es la concavidad que tiene la f, ¿cierto? Me está diciendo si es así, cóncava para arriba o cóncava para abajo. Y entonces va a ser natural, lo voy a anunciar en breve, decir que justamente si la derivada segunda resulta ser positiva, como la f es esencialmente este polinomio de orden 2, entonces voy a tener en x0 un mínimo, ¿sí? Así como lo tiene el polinomio de orden 2. Si la derivada segunda es negativa, entonces la f va a ser esencialmente como este polinomio de orden 2, pero el rosa ahora, ¿sí? Hacia abajo. Y entonces va a tener ahí un máximo. Todo esto local y siempre pensando cerca del x0, ¿no? Después no sé qué pasa con la función porque esto justamente cuando estoy usando que la f se parece mucho a este polinomio porque el resto 2 está tendiendo a 0 justamente cuando estoy cerca del x0. Entonces esto que lo dibujé medio grande en realidad lo tenemos que pensar como algo local alrededor del x0, ¿sí? Entonces voy a anunciar ahora el resultado. Exactamente qué es lo que dice. Dice eso, que si tengo una función, ¿no? Definida en un intervalo abierto, en R, de clase C2, y tengo un x0 en el intervalo, que es un punto crítico de f, si la derivada segunda en x0 es positiva, entonces x0 es un mínimo local de f. Y b, si la derivada segunda es negativa, entonces x0 es de f. Y tercero, si la derivada segunda es 0, es importante entender que no se puede determinar. Y les dejo para que ustedes analicen 3 ejemplos de funciones x cuarta, x cubo y otra más menos x cuarta. Son 3 funciones que las 3 tienen un punto crítico en el 0, las 3 tienen la segunda derivada igual a 0, sin embargo es fácil por inspección y mirando el gráfico ver que el 0 acá es un mínimo, que el 0 acá no es ni mínimo ni máximo, ¿sí? Y que el 0 acá es un máximo. Entonces, como ven, la derivada segunda igual a 0 no define y no puedo decir nada. Estos dos casos, sí. Bueno, no voy a hacer una demostración súper formal, les voy a contar más o menos la idea de la demostración, que es exactamente lo que vemos gráficamente. Una vez que nos dimos cuenta de lo que está pasando con el gráfico, podemos tratar de escribir formalmente una demostración. Y entonces uso, como hicimos recién, el polinomio de Taylor de orden 2. Sabiendo que
la derivada en x0 es 0, alrededor de x0, ¿no? Y entonces nos queda que f es f de x0, lo que escribimos recién, ¿no? La segunda derivada dividido 2 por x menos x0 al cuadrado más el resto 2. Y entonces fíjense que puedo reescribir esto de la siguiente manera. Voy a sacar de factor común este x menos x0 al cuadrado. Por supuesto que esto lo estoy haciendo siempre fuera del x0, ¿no? Me paro en el x0 para lo que voy a hacer. Ya van a ver por qué. Bueno, entonces si saco de factor común el x menos x0 al cuadrado, veo que si hago la distributiva, ¿no? Tengo lo de arriba. O sea que acá, si bien no estaba el x menos x0 al cuadrado, al sacarlo de factor común con el paréntesis, lo tengo que poner en el denominador, ¿sí? Para que me quede la misma expresión. Esto obviamente que lo estoy pensando con x distinto de x0. Y entonces, fíjense lo que me quedó ahora. Y acá se ve bien lo que dijimos recién intuitivamente con lo del gráfico. Este que está acá va a ser estrictamente mayor a 0, ¿no? Si x no es x0. Este que está acá, vamos a suponer que estamos en el caso A. El otro es análogo, se los dejo para que ustedes lo piensen si tienen ganas. Supongamos que la segunda derivada en el punto es positivo, o sea, en este caso, en el que vemos gráficamente hace un ratito, vimos que nos quedó una parábola contenta. Entonces, este que está acá es estrictamente positivo, es un número. El x0 es un número que está fijo. Yo estoy haciendo esto alrededor de un punto concreto, un x0 concreto. Entonces, esto es un número fijo. La variable acá es x, ¿sí? Y esto que está acá tiende a 0, cuando x tiende a x0. Entonces, si esto es un número, no sé, 5, 8, 2, un medio, lo que quieran, a partir de un momento, como esto tiende a 0, se hace tan chiquito que lo que podemos ver es que todo esto va a ser positivo siempre. No importa si esto es negativo, va a ser tan chiquitito que sumado a este número fijo positivo, a partir de un momento, todo esto va a ser estrictamente positivo. Entonces, no sé si se ve que la f de x la escribí cerca del x0, tan cerca como esto me lo requiera, la estoy escribiendo como f de x0 más algo que es estrictamente positivo, ¿sí? Y esto me dice que entonces f de x es mayor que f de x0 si x está cerca de x0. Y si ahora quiero agregar, además, esto me diría que es un mínimo local estricto, pero si quiero agregar además el x0, le pongo el mayor igual y listo, ¿no? Tenemos que es un mínimo. O sea, tenemos un poquito más que es un mínimo local estricto, pero podemos probar también que es un mínimo local. ¿Estamos? Bueno, de la misma manera, exactamente igual, si supongo que la segunda derivada es negativa, voy a poder probar que este factor va a ser negativo, que multiplicado por algo positivo va a quedar negativo, y vamos a probar el caso B, entonces, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces la primera parte, que es el criterio de la derivada segunda para funciones de una variable, que me define si un punto crítico termina siendo realmente, puedo decir si es un máximo local o un mínimo local. Y ahora vamos a ver entonces el criterio de las derivadas segundas, porque sabemos que son varias, para funciones de dos variables. Bueno, veamos entonces ahora el criterio de la derivada segunda, las derivadas segundas en dos variables. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, copiémonos las ideas que vimos recién para funciones de una variable. Entonces, también se conoce como el criterio de Lessiano. Ahora van a ver por qué tiene ese nombre. Entonces, de nuevo empezamos como una función, ahora definida en algún conjunto de R2, en R, de clase C2, y tomemos un punto adentro de ese conjunto, ¿sí? Y entonces, de nuevo, lo que queremos hacer acá es, repito lo que dijimos hace un rato, y es que si tengo una función entonces de dos variables a la que le estoy queriendo calcular máximos y mínimos,
Entonces lo primero que hacíamos era usar el teorema de Fermat, ahora en R2, y buscar los puntos donde el gradiente vale 0, 0, ¿no? Y para esos puntos ahora queremos definir finalmente si resultan ser máximos, mínimos o puntos silla en este caso, ¿no? Entonces, el criterio que vamos a ver ahora nos va a permitir solo definir máximos y mínimos locales, de nuevo, o relativos, y no absolutos o globales. Pero bueno, es un montón de información igual. Y entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a empezar entonces, como hicimos recién, un punto crítico. Es decir, es un punto donde el gradiente de la función vale 0, 0. Y entonces, de nuevo, usamos el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de x0 y 0. Entonces vamos a escribir. Nuestra función va a ser igual, voy a escribir al polinomio de Taylor de orden 2 más el resto. Y habíamos escrito así. La primera derivada respecto de x por x menos x0, la derivada respecto de y por y menos y0, más, voy a seguir acá abajo con los términos de orden 2, habíamos puesto un medio para todas las derivadas segundas, y era la derivada segunda en x0 y 0 por, recordemos entonces que si aparecía dos veces la derivada segunda, el factor que le corresponde en el polinomio de Taylor es x menos x0 al cuadrado, más, y acá aparecía la f sub xy y la ix, o sea, las dos derivadas cruzadas, que si la función es de clase C2, ya sabemos que coinciden, y entonces aparecerían dos veces, ¿no? Voy a poner una de ellas. Y entonces para las cruzadas, el factor que multiplicaba en el polinomio de Taylor era uno de cada uno, un x menos x0 y un y menos y0. Y por último, el de la derivada segunda, que como estoy derivando dos veces respecto de y, entonces aparece el y menos y0 al cuadrado, y como puse que la f es igual a, tengo que poner acá el resto 2, ¿no? La f no es igual a su polinomio, sino que es igual a su polinomio más el resto 2. De nuevo, donde el resto 2 tiene esta propiedad de que el límite, y acá aparecía la norma al cuadrado, ¿no? Este límite daba 0. Bueno, entonces como estamos nuevamente con un punto crítico, o sea, un punto donde el gradiente vale 0, 0, recordemos que esta expresión de acá la podíamos escribir como el producto interno entre el gradiente y el vector x menos x0 y menos y0, ¿no? Recordemos, el gradiente tenía como su primera coordenada la derivada respecto de x, que está multiplicada por la primera coordenada del vector, x menos x0 y menos y0, entonces aparece este primer término, derivada respecto de x por x menos x0, y la segunda coordenada del gradiente es la derivada respecto de y, que aparece multiplicada por la segunda coordenada de este vector, y por lo tanto el producto, estos dos términos se puede escribir como este producto interno, ¿sí? Entonces, pero como de nuevo estamos en un punto crítico y asumimos que el gradiente es 0, entonces 0, 0, ¿no? Esto es 0, 0, entonces todo este término desaparece. O sea, esto es 0, 0, entonces todo esto me da 0. ¿Sí? Bien, y entonces, ¿cómo me quedó que puedo escribir a la función? La función, no sé si ven que se parece a lo que hicimos recién en una variable, que la función me quedó escrita como la f evaluada en el punto alrededor del cual estoy haciendo el Taylor. No aparecen los términos de orden 1 en este caso, ¿sí? No aparecen las derivadas de orden 1 y me quedan solo las derivadas de orden 2. Antes era uno solo porque era una derivada segunda, ahora me aparecen todas estas.
más el resto 2. Bien, entonces ahora quiero que veamos eso y vamos a tratar de reescribirlo de una manera conveniente para que nos quede una escritura más compacta y más fácil de estudiar lo que queremos hacer. Lo que quiero decir ahora es que, al igual que en una variable, recordemos que cuando yo hago Taylor en una variable voy a tener la función, el primer término, la derivada de orden 1, y eso era la recta tangente. Acá lo mismo, ¿no? El primer término más las derivadas de orden 1 conforman el plano tangente, ¿sí? Y eso me da información local con respecto a un plano. Si yo quiero agregar un poco de información, por ejemplo, ¿no? Saber cómo es la curvatura de la función, o más o menos cómo es la curvatura, es lo que hicimos en una variable. Usamos el término de orden 2 y nos quedó que era algo como una cuadrática, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, ahora el plano tangente es z igual, ¿sí? La función es un plano horizontal porque el gradiente ahí es 0, 0. Y lo que voy a usar es la información de las segundas derivadas, que en este caso, al igual que una variable, me da información de la concavidad, ¿sí? No vamos a hacer ahora algo gráficamente, ni mucho menos, vamos a poner directamente el criterio, pero lo que quiero es que tengan en la cabeza que todos estos términos, todos juntos, me dan información sobre la concavidad y me van a hablar si se parece o no más o menos a un paraboloide así, o si se parece o no más o menos a un paraboloide, ¿sí? Hacia abajo, un paraboloide contento y un paraboloide triste. Entonces, la idea es la misma, pero bueno, no vamos a hacer toda la cuenta en este momento. Entonces, lo que quiero es que analicemos esto, ¿sí? Y que entonces estudiemos esos términos sin el un medio, que lo voy a agregar al final. Entonces quiero que analicemos esos términos y veamos una reescritura de todo eso. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar separando el que me aparece dos veces, lo voy a separar una vez y otra vez. ¿Sí? Entonces tenemos esos, ahí eran 3 términos que los desdoblamos en 4, donde esta que es 2 veces la ponemos sumada una vez y otra vez, porque lo que quiero que hagamos ahora es estos 2 términos agruparlos de una forma y estos 2 agruparlos de otra forma. Lo que voy a hacer en el primero es sacar de factor común el x menos x0. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esto así. Me queda un x menos x0, ¿no? Fíjense que acá aparece al cuadrado y acá aparece a la 1, y entonces me va a quedar esto escrito así. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo con el segundo, donde lo que voy a sacar ahora de factor común es un y menos y0. Y entonces me va a quedar ¿no? Entonces, quiero que voy a marcar de dónde viene cada uno. Este es este que está acá. Este es este que está acá. Este es este que está acá. Y por último, este es este que está acá, ¿sí? Entonces usamos esta reescritura con el factor común, acá x menos x0, y en estos dos el factor común y menos y0. Bien. Bien, entonces voy a copiar eso que nos quedó.
Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esta suma, al igual que como hicimos hace un ratito, como un producto interno. ¿Qué producto interno? Bueno, este y este van a ser parte del primer vector, y este van a ser parte del segundo vector. Entonces, de nuevo, como tengo la suma de dos productos, lo que voy a hacer es escribirlo así. El segundo componente de este vector va a ser este segundo elemento de rosado, ¿sí? Marcado con rosa. Y acá yo podría poner producto interno por el vector x menos x0 y menos y0, pero lo voy a escribir de otra forma, que es equivalente, y que es pensarlo como un producto matricial. Siempre un producto interno lo puedo pensar como un producto matricial, donde el segundo vector ahora lo pongo vertical, ¿no? Entonces, fíjense que esto que está acá es este por este más este por este, como producto matricial o como producto interno si los pusiera horizontal. Y ahora, por último, lo que voy a querer es escribir de nuevo, usar un producto matricial para reescribir este vector que está acá como un producto de una matriz de 2 por 2. Acá voy a tener el x menos x0 y el y menos y0 que tenía ahí. Y acá voy a querer poner el x menos x0 y el y menos y0 lo voy a poner horizontal. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que acá el x menos x0 y el y menos y0 se repite en todos lados, ¿no? Acá tengo el x menos x0 y acá también, ¿sí? Y después por otro lado tengo ahí el y menos y0 y acá también, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, para que me quede escrito todo eso como un producto matricial, este lo voy a multiplicar por este, entonces lo voy a poner este por este, ¿no? Acá en el primer lugar de la matriz. Después, ¿qué me va a quedar? Para armar la primera columna de esto, tengo que multiplicar esto por la primera columna. Entonces acá voy a tener el f sub xy. ¿Sí? Este por este más este por este, me arma este primer elemento, y ahora lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, veo que a toda esta expresión, que es el término de orden 2 sin el 1 medio, ¿sí? Del polinomio de Taylor, me quedó escrito así, como este producto matricial. Y a esta matriz se le da un nombre. Fíjense que acá puse xy y acá de nuevo xy porque es lo que usé, pero acá podría poner tranquilamente el ix, ¿sí? Da lo mismo, sabemos que cuando las funciones de clase de C2 estos dos son iguales, ¿sí? Y a esta matriz que está acá se la llama justamente matriz hessiana. Y se la nota con la H de F, que es la matriz hessiana de F en x0 y 0 o matriz de derivadas segundas, ¿no? Y quiero que observemos que siempre que la F sea de clase C2, que va a ser los casos que vamos a estudiar, esta matriz es una matriz simétrica. ¿Sí? Bien. Entonces, en suma, ¿cómo me quedó escrito en la función y su polinomio de Taylor? O sea, la función f de xy era f de x0 y 0 más el gradiente, que no va a estar, ¿no? Porque dijimos que el gradiente era 0, 0, no está. Y me va a quedar más 1 medio de la matriz hessiana por más el resto 2 en xy. ¿Sí? Entonces f igual que en una variable quedó escrita como f en el punto más los términos de orden 2. Y ahora que tenemos esta estructura, no lo vamos a hacer, pero es más fácil estudiar entonces cuando todo esto que está acá puedo decir que tiene un signo definido, de manera de terminar de decir si efectivamente, o sea, lo que uno querría ver es cuando esto es positivo o cuando esto es negativo. Si uno puede argumentar que
cerca del x0 y 0 todo esto es positivo o todo esto es negativo, entonces voy a tener, igual que antes, cerca del x0 y 0, un máximo local o un mínimo local. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a enunciar ahora formalmente qué dice el criterio de Lesiano. Bueno, escribamos a ver qué dice el criterio de Lesiano para funciones de dos variables. Criterio de Lesiano o criterio de las derivadas segundas. Entonces tenemos una función definida desde un dominio de clase C2. Tenemos un x0, vamos a poner y sea x0, un punto dentro de D, que es un punto crítico de f, o sea, el gradiente en el punto es 0, 0. Entonces, el criterio dice lo siguiente. Sí, perdón. Ahí está. Sí, llamamos D al determinante, vamos a calcular el determinante de la matriz hessiana en el x0 y 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, antes mirábamos solo el signo de la derivada segunda, ahora para empezar vamos a mirar, como vamos a ver ahora, el signo del determinante de la matriz hessiana. Entonces, si D es positivo y además la segunda derivada respecto a x dos veces es positiva también, entonces vamos a poder decir que x0 y 0 es mínimo local de f. Si D es positivo todavía, pero ahora la segunda derivada en x0 y 0 resulta que es negativa, entonces x0 y 0 es máximo local. Si D es negativo, sin chequear más nada, podemos decir que x0 y 0 es puntosilla. Y por último, igual que en una variable, y para funciones de dos variables, si D resulta que es 0, entonces no podemos determinar qué es x0 y 0. De nuevo, hay ejemplos, les dejo acá de nuevo ejemplos de funciones. Por ejemplo, ¿no? Si pongo x cuarta más y cuarta, va a tener un mínimo global, de hecho, pero en particular un mínimo local en 0, 0. Y el determinante de la matriz hessiana en 0, 0 va a dar 0. Si miro x cubo menos y cubo, por ejemplo, va a tener un puntosilla. Y si miro menos x cuarta menos y cuarta, ¿sí? Estos tres ejemplos, en este caso voy a tener un máximo. Entonces, de nuevo, cuando D es 0, no puedo concluir en dimensión 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ejemplos, a ver cómo se usa este criterio de Lesiano. Vamos a empezar por dos ejemplos que ya sabemos lo que pasa. Son dos ejemplos de juguete, pero para empezar a entender cómo se trabaja con el criterio de Lesiano. Entonces, son los ejemplos que hicimos la clase pasada. Entonces, en el primero vamos a tomar como el caso testigo de toda la materia el paraboloide, que es x cuadrado más y cuadrado. Si lo pensamos un minuto, no hay mucho que hacer. De hecho, esta función es un polinomio de orden 2, o sea que si quisiéramos escribir su polinomio, es exactamente de orden 2, ¿sí? Del polinomio de Taylor de orden 2, alrededor del 0, 0, es exactamente esta función que está acá, ¿no? Piénsenlo un poquito por ahí si quieren, pero nosotros vamos a hacer de cuenta que nos olvidamos de toda la teoría y que nos olvidamos de que esto provenía de mirar el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que empezar, si queremos buscar máximos y mínimos locales, de f en todo su dominio. Entonces lo que empezamos es
a buscar puntos críticos y como ya hicimos la clase pasada, buscamos los puntos críticos y nos da, ¿no? La derivada respecto de x es 2x, la derivada respecto de y de la f es 2y y vemos que esto es 0, 0, sí, solo sí, xy es 0, 0. Y entonces ahora queremos saber si nuestro punto crítico, tenemos una función que es de clase C2, tenemos un punto crítico, entonces calculamos la matriz hessiana. Entonces empezamos calculando siempre la matriz hessiana en un xy cualquiera. ¿En qué consiste hacer la matriz hessiana? Recordemos, tenemos en la primera coordenada del gradiente tenemos la derivada parcial respecto de x y acá lo que vamos a poner entonces es la derivada parcial, la segunda respecto de x, entonces es la derivada parcial respecto de x de esta primera derivada parcial, que es 2. Acá iría la derivada parcial respecto de y de esta función que es la derivada parcial respecto de x, y eso es la derivada parcial segunda, ¿no? Entonces acá va a ir un 0, porque cuando derivo este respecto de y me da 0. Ahora acá va la derivada de la segunda coordenada del gradiente, que es la derivada parcial respecto de y, ahora respecto de x me va a dar 0. ¿Hace falta que la haga? No. Si yo ya sé a priori que la función es de clase C2, calculé esta tiene que dar igual, ¿sí? Y por último, tengo que hacer la derivada segunda, que es la de respecto de y, que es la derivada parcial respecto de y, de la función derivada parcial respecto de y, que me queda 2. No sé si ven que en este caso el hessiano, ¿sí?, que consiste en una matriz de derivadas segundas, me quedó constante, no importa quién es el xy. Y bueno, tiene que ver justamente con que empecé con un polinomio de orden 2. Siempre va a pasar, si empiezo con un polinomio de orden 2, que la matriz de las derivadas segundas va a dar constante. Pero el criterio dice que lo tengo que evaluar en el punto crítico, ¿sí?, no en cualquier lado. Bueno, entonces evaluemos el punto crítico, que sabemos que nos va a dar lo mismo porque es constante, ¿no? La matriz no depende de xy. Bien, entonces el hessiano en 0, 0 da el 2, 0, 0, 2, ¿no? Esa matriz, y calculo su determinante. ¿Cuánto da el determinante de esta matriz hessiana? Es este por este menos este por este, o sea, 4, que es positivo. Entonces, bueno, por ahora estoy en alguno de estos dos casos. De es positivo, entonces tengo que desempatar ahora con la segunda derivada respecto de x dos veces. En 0, 0, ¿qué quién es? Es siempre la entrada 1, 1 de la matriz que calculé. F sub xx en 0, 0, vimos, nos dio 2, que también es positivo. Entonces, ¿qué dice el criterio? Si d es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces también es positivo, entonces 0, 0 es mínimo local. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo, que también ya sabemos lo que nos va a dar. Vamos a usar x cuadrado menos y cuadrado, que es nuestro otro caso testigo, que es, ya sabemos, la silla de montar. Ya vimos qué es lo que le pasa al 0, 0 en verdad, pero bueno, de nuevo vamos a hacer las cuentas para ir entendiendo bien cómo funciona este criterio. Entonces, de nuevo, queremos buscar máximos y mínimos locales de esta f. Entonces, para eso lo que empezamos haciendo, como siempre, es calculando el gradiente, que ya vimos la derivada respecto de x es 2x y acá me queda derivada respecto de y menos 2y, que esto es 0, 0, sí, solo sí, xy es el 0, 0. Entonces, nuestro único punto crítico es el 0, 0, y ahora vamos a calcular entonces el hessiano en 0, 0, para lo cual empezamos calculando la matriz hessiana en cualquier xy. Entonces, hacemos la derivada respecto de x de lo que está en la primera coordenada del gradiente, que es a su vez la derivada respecto de x, nos queda 2. Ahora la derivada respecto de y de lo que está en la primera coordenada del gradiente, que nos va a quedar 0, ¿sí? Acá sabemos que va a dar un 0, y ahora hacemos la derivada respecto de y de la segunda coordenada del gradiente, que es menos 2. Vamos, estamos haciendo la matriz de las derivadas segundas. Bien, y entonces de nuevo, cuando evaluemos en 0, 0, nos da 2, 0, 0, 2. Fíjense que de nuevo me dio constante, y justamente la f es un polinomio de orden de grado 2, digamos, ¿sí? Y entonces calculamos el determinante de esta matriz,
que en este caso nos dio menos 2 por 2 menos 4. ¿Y qué dice el criterio? Bueno, veamos qué dice el criterio. Teníamos dos casos para cuando el determinante es positivo y uno para cuando el determinante es negativo, que me dice inmediatamente, sin tener que chequear nada más, solo con el determinante negativo, que el punto en cuestión es un punto silla. Entonces, 0, 0 es punto silla o punto de ensilladura, ¿no? ¿Estamos? Bien, tercer ejemplo y último. La función 1/4 de x cuarta más 2y cuadrado menos 4xy. Entonces, de nuevo, me piden buscar máximos y mínimos locales de f. Y entonces para eso calculamos, como siempre, empezamos calculando el gradiente. Entonces primero derivo respecto de x, que da 1/4 por 4 x cubo, o sea que me queda x cubo. Bien, más 0, que es la derivada respecto de x, menos la derivada respecto de x menos 4y. Y ahora derivo respecto de y, me queda 0 más 4y, que es la derivada respecto de y, menos 4x, que es la derivada respecto de y, entonces de toda la f. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que ver ahora es cuando esto es 0, 0. Y no lo voy a volver a hacer porque ya lo hicimos la clase pasada, pero vimos que esto es 0, sí, solo sí. 0, 0, sí, solo sí. xy es 0, 0, o es el 2, 2, o era el menos 2, menos 2. Entonces, en este caso tengo 3 puntos críticos. Y lo que voy a tener que hacer entonces ahora es clasificar para cada uno de ellos qué le pasa a la matriz hessiana, evaluado en cada uno de esos puntos para terminar de definir si son cada uno de ellos máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Entonces, miremos la matriz hessiana en general en un xy cualquiera. ¿Cómo la calculamos? De nuevo, miramos la primera coordenada del gradiente, que es la derivada respecto de x, y la volvemos a derivar primero respecto de x y después respecto de y. Derivamos respecto de x y me queda 3x cuadrado menos 0. O sea que me queda acá 3x cuadrado. Derivamos ahora respecto de y y me va a quedar un menos 4, ¿no? 0 menos 4. Acá sabemos que va a ir un menos 4. Si quieren lo chequean, ¿no? Deriven esto respecto de x, van a ver que da menos 4. Y por último, derivo entonces respecto de y me queda un 4. Bueno, ven, esto es lo que va a pasar en muchos casos en general cuando la función que me dan no es un polinomio de grado 2, sino como en este caso es un polinomio de grado 4, la matriz hessiana en xy va a depender de x y de y. En este caso depende solo de y, pero normalmente va a depender de las dos variables. Y entonces ahora estudio en 0, 0. Entonces en 0, 0 miro la matriz hessiana evaluada en 0, 0. Acá dice x igual a 0 y acá y igual a 0, entonces me va a quedar 0, menos 4, menos 4, 4. Calculo su determinante, como dice el criterio. Empiezo siempre mirando el determinante. 0 por 4 menos 16. Que es negativo. Y esto me dice entonces que el 0, 0 es un punto silla. ¿Sí? Se terminó. Cuando el determinante es negativo, no tengo que chequear más nada. Bueno, miremos ahora en 2, 2. Entonces tenemos que calcular la matriz hessiana, ahora evaluada en 2, 2. Venimos acá, donde dice hessiano de xy, y vemos que x vale 2 e y vale 2. No depende de y, depende solo de x. Me queda 3 por 2 al cuadrado, que es 12, menos 4 y 4. Entonces, como dice el criterio, vamos a empezar por mirar el determinante. Entonces miramos el determinante de la matriz hessiana en 2, 2, y esto me da 12 por 4,
48 menos 4 por menos 4, que es 16, que vemos que es positivo. Lo que sea que valga, ¿sí? No importa, es positivo. Y entonces lo que define ahora, cuando es positivo, es el elemento 1, 1 de la matriz, ¿sí? En el primer lugar, primera fila, primera columna, que es el fxx evaluado en 2, 2. Vimos que nos dio 12, que también es positivo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto del 2, 2? El criterio de Leciano que enunciamos hace un rato dice que si el determinante es positivo y la derivada segunda respecto de x 2 veces en el punto también es positivo, entonces el 2, 2 resulta ser un mínimo local de f. Bueno, nos queda solo ahora mirar el menos 2, menos 2. Bueno, pero si miramos un ratito qué pasa en el menos 2, menos 2, cuando miremos el hessiano en menos 2, vemos que da lo mismo que cuando lo hicimos en 2, 2, porque estamos evaluando acá el menos 2 al cuadrado. Entonces hacemos el hessiano en menos 2, y nos queda de nuevo 12 menos 4, menos 4, 4. Bueno, no tengo que hacer toda la derivación que hicimos recién porque da lo mismo, ¿no? El determinante va a dar de nuevo 48 menos 16, es exactamente la misma matriz. La derivada segunda respecto de x 2 veces en 2, 2 va de nuevo a ser 12. Y esto nos dice entonces directamente que el menos 2 también es mínimo local de f. Bueno, entonces con esto terminamos el criterio de Leciano o criterio de las derivadas segundas que clasifican si un punto crítico termina siendo máximo local, mínimo local o punto de ensilladura. Bueno, nos vemos la clase que viene.